dio Jesús. Yo estoy cubierta con la sangre del Cordero, Cristo vive en mí, Él vive en mí. Oh, qué bueno es saber que el Padre amado me ama y me dio a Jesús, su Hijo. Y cuando me mira ya no mira lo que fui, pues ve a Cristo. Oh, qué bueno es saber que el Padre amado me ama y me dio a Jesús, su Hijo. Y cuando me mira ya no mira lo que fui, pues ve a Cristo. Ve a Cristo. Vamos a cantarlo Él no ve otra cuando vez. eres- Vamos a cantarlo otra vez. Yo estoy cubierto con la cota de justicia que me dio Jesús, me dio Jesús. Yo estoy cubierta con la sangre del Cordero, Cristo vive en mí, Él vive en mí. Oh, qué bueno es saber que el Padre amado me ama y me dio a Jesús, su Hijo. Y cuando me mira ya no mira lo que fui, pues ve a Cristo. Aleluya. Él ve a Cristo en Amén. ti. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que ver el Padre en nosotros, a Cristo. Amén. De todos nuestros pecados fueron echados en el fondo de la mar. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a continuar cantando al Señor. Gloria a Jesús. Si hay alguno que no te está sintiendo, Señor, que no te conoce, que no te sirve, Señor, porque ellos su brazo, Señor, quiere agarrar nuestro corazón, nuestro corazón. Bendice el lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. ¿Me escuchan bien, verdad? Dios me los bendiga mucho. Agradezco 1.000.000 que me hayan invitado nuevamente. Me encanta, ustedes son de esos grupos que muchos a veces no saben todo lo que se hace, Amén. calladitos. Eso es así. Aquí ocurren milagros y ocurren Amén. cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor quiere. Amén. La mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha. Bueno, me pidieron que trajera un mensaje, una reflexión. Y como estamos pasando tiempos difíciles, quise traer una reflexión basado, y mis reflexiones son como un estudio, ¿verdad? Analizando y escudriñando y tratando de sacar la esencia de lo que tiene la palabra. Y Santiago tiene mensaje. Santiago tiene mensaje de qué debemos hacer ante las pruebas que nosotros nos encontremos. Así que tomamos de Santiago el capítulo 1, versos del 1 al 12. Santiago capítulo 1, versos del 1 al 5, perdón, y después el 12. Son los que vamos a tocar. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 5 y después saltamos al 12, es lo que vamos a estar cubriendo. Primero vamos a hablar un poquito de Santiago. ¿Alguien sabe quién es Santiago en la palabra? En la isla. Es hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. ¿Saben lo que es Santiago? Santiago es el apócope, la reducción del nombre Jacob. Es como, perdonando el ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos como cuando a los Ramones le dicen Moncho y a los Juanes le dicen Pancho, etcétera, etcétera. Pues Santiago es esa reducción del nombre hebreo entre San y Jacobo, y de ahí sale el nombre de Santiago. Así que cuando hablamos de Santiago hablamos de Jacob. Los estudiosos pues buscan, hay varios Jacobos. Él no se identifica, él se identifica meramente como Santiago, siervo del Señor, o sea, de una forma muy sencilla.
Pero cuando tú comienzas una carta diciendo yo soy Santiago, siervo del Señor, lo primero que tú vas a asumir es que te conocen. Yo soy Manuel, siervo del Señor. Y Andrés Manuel. O sea, en su casa lo conocen. Así que cuando él lo hace es porque se entiende que era una persona reconocida. Era una persona reconocida en la iglesia. Y Jacobo, Santiago, era un líder de la iglesia en Jerusalén. Él le está escribiendo a los judíos en la dispersión, así que entiende que son personas que lo han conocido él anteriormente. Jacobo era uno de los apóstoles, hay un Jacobo en la escritura que era un apóstol, pero ese había sido asesinado como mártir, había sido matado años antes de lo que se entiende que se escribe esta carta. Hay otro Jacobo que dice que era el padre de Judas, así que no era a este que se refería, y hay otros dos Jacobos más que no lucen ser de importancia en la iglesia en ese momento, aunque son nombrados. Así que los estudiosos entienden que por eliminatoria, el único Jacobo que hay que tiene cierta significación, que se conoce, que pudiera identificarse, es Santiago. Es Jacobo, el hermano, el medio hermano, pudiéramos decir, ¿verdad?, de Jesús. Y él era líder reconocido en la iglesia. La carta de Santiago es muy particular en el sentido de que Santiago es una carta corta, pero es práctica. No trata en ningún momento, tipo Pablo, de establecer una teología o analizar profundamente alguna de las teologías o doctrinas que existían en ese momento. Es una carta muy práctica, va y te habla claramente, es corta, concisa, pero es muy eficaz. Así que lo que vamos a estudiar hoy es de esos 5 versos que podemos sacar de lo que nos dice el Señor a través de la carta de Santiago sobre cuál debe ser nuestra posición ante la prueba, ante los tiempos difíciles. ¿Me oyen bien? Porque es que si lo... ¿Está apagado? Ok. ¿Está prendido? No, pues apágalo porque yo hablo fuerte y puede ser que haya como eco o algo, o se oiga. Gracias. Vamos a Santiago, capítulo 1, vamos a leerlo poco a poco, tratando de sacar las palabras claves de aquí, versos del 2 al 5 y después voy a saltar al 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí cuando habla de tentación se refiere a una prueba. Si tú sigues leyendo, y lo sabemos porque si sigues leyendo Santiago y vuelve y menciona la tentación, tú te das cuenta que el próximo tema es la tentación real, ¿verdad? Porque dice que la tentación es la que nace de nuestra propia concupiscencia y entra al corazón, etcétera, etcétera. Así que te das cuenta que ahí la palabra, cuando se tradujo, que habla de tentación, se refiere a lo que nosotros conocemos normalmente como tentación. Aquí, en este verso 12, cuando habla de tentación, después vuelve y dice prueba. Así que sabemos que se está refiriendo a prueba, no se está refiriendo a la tentación de la carne o la tentación de Satanás. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, quiere decir que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esos versos podemos sacar 7 puntos principales, que son los que vamos a traer hoy. 7 puntos principales. El primer punto que nos trae este verso es una afirmativa de un hecho. Es una afirmativa de un hecho. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Va a haber pruebas, lo que está diciendo. El primer punto que nos trae es una afirmativa de un hecho. Van a existir pruebas.
van a existir momentos difíciles. Ya esto Juan o el Señor nos los había revelado: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad que yo he vencido al mundo. Esas aflicciones van a venir. Algunas vendrán por Satanás, otras vendrán por las circunstancias del mundo. A veces le achacamos a Satanás cosas que no le tocan, le damos crédito que no le tocan. Porque mire, ahora mismo estamos pasando unos momentos difíciles. Y puede haber muchísimas personas, muchísimos hogares que tengan dificultades, ya sean económicas, ya sean de matrimonio, ya sean de trabajo. A mí hubo una reducción en la compañía y me despidieron hace unos meses. Yo no puedo decir que eso fue Satanás que me atacó, pero no deja de ser una prueba. Como yo la maneje es una forma diferente. Así que hay muchas pruebas que a nosotros nos van a ocurrir que son consecuencias o de actos y errores que nosotros hemos cometido en el pasado. Y cuando digo el pasado es malas decisiones. No es que usted cargue generacionalmente con esa maldición, sino que usted ha hecho a lo mejor algunos actos o tomó unas decisiones equivocadas. No somos perfectos. Y eso va a arrastrar unas consecuencias que usted las va a sufrir en algún momento. O las circunstancias que está viviendo ahora el mundo, las circunstancias que estamos viviendo de limitaciones, de dificultades, de crímenes, de muchas cosas que nos van a ocurrir a nosotros, que las podemos ver como prueba. El Señor está en todo momento. Eso no quiere decir que el Señor dijo: yo le voy a enviar a esto una prueba para que se lo lleve quien lo trajo, a ver qué pasa. O sea, el Señor va a estar con nosotros y es lo que vamos a ir viendo según analicemos todo esto. Así que el primer punto que nos trae es que hay un hecho. Vamos a sufrir aflicciones. Van a ocurrir pruebas. Ahora va a haber una gran diferencia entre el que la sufre fuera del Señor y el que la sufre agarrado del Señor. Eso es el punto que él va a desarrollar. Ahora, ¿cuál es el segundo punto que presenta Santiago en esta escritura? El segundo punto pudiéramos llamarlo que es actitud. ¿Cómo nosotros vamos a responder a esa prueba? ¿Cómo vamos a responder a esa prueba? Y lo bonito, aunque suene difícil y suene raro, es que dice que vamos a responder a esa prueba con gozo. Pero no solamente dice con gozo, dice que vamos a responder a esa prueba con sumo gozo. Y eso sí que parece contradictorio. Ah, caramba. Ahora bien, viene la prueba, el Señor está allá como con Job y la permitió, porque si el Señor no la permite no hay nada. Y el Señor la permitió y ahora tómala con mucho gozo. Gloria al Señor, gracias. Gracias porque dame más, que más me merezco. Pero es lo que dice. Lo que pasa es que cuando hablamos de gozo, hay dos puntos importantes que tenemos que señalar. Primero, cuando te pide gozo, resulta que cuando tú te convertiste en los frutos del Espíritu Santo, está el gozo. Así que lo primero es que no te está pidiendo nada que no te haya dado antes. Cuando uno se convierte, tú recibes dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia, para ministerio de la iglesia, para, como decía el pastor el domingo, tú juegues el papel que te toca jugar en el cuerpo de Cristo. El que sea, ninguno es más importante que el otro. Pero te da los frutos del Espíritu Santo. Y es buena la forma que lo hizo Gálatas, porque dice singular, el fruto del Espíritu Santo, y te da 9 cajitas. Y esas 9 cajitas son para que tú desarrolles el carácter de cristiano. Esas 9 cajitas son las cajitas que te van, las virtudes que te van a equipar para que tú seas esa nueva criatura que te dijo que eres. Si te dice que te vas a parecer a Cristo, Él no dice y ahora te las arreglas como tú solo, como tú quieras. Sino te da esas 9 cajitas. Te da la fe, te da el amor, te da la benevolencia, te da la templanza, te da el autocontrol, te da el gozo, te da la paciencia. Lo que pasa es que muchas veces nos ocurren estas cosas y a lo mejor el Señor está diciendo, Dios, pero me está orando por gozo y todas esas cosas y me está orando por paciencia, pero ¿y la cajita que yo le di? La tiene allí, no la ha abierto. No ha abierto la cajita de paciencia. Y esa se nos da a nosotros. Así que el primer punto es que nos está pidiendo algo que ya se nos fue dado en el fruto del Espíritu Santo, el gozo. El segundo punto es que el gozo
no es otra cosa que el placer, el deleite y la felicidad de saber que usted tiene al Señor con usted en todo momento. Si usted fuera a definir gozo, dice, gozo es el deleite o la felicidad de saber que Dios está conmigo en todo momento. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra usted? Por eso es que ese gozo es sumo gozo, porque el que está con nosotros es sumo, es más grande que nadie, y ese gozo va a perdurar aunque sean momentos buenos o sean momentos difíciles, porque yo estoy con el Señor. Y su vara y mi callado me van a infundir aliento, van a estar atravesando conmigo el valle de sombra. Y no es que yo me agarre del Señor, porque si yo me agarro del Señor, yo soy débil. Y a lo mejor me suelto, es que el Señor me tiene en su mano, me está agarrando. Así que durante ese momento de prueba, yo siento ese gozo y lo confirmo, Señor, estoy en un momento de dificultad enorme y la estoy pasando mal, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú no me abandonas. Yo sé que aunque no te vea, tú estás aquí conmigo atravesando esta prueba. Así que de los 7 puntos que vamos a señalar, el primero es un hecho afirmativo, vamos a pasar por prueba y por aflicciones. Segundo es una actitud, como yo voy a tomar o a enfrentarme a esa prueba. Lo voy a hacer con gozo, y lo hago con gozo porque tengo la convicción de que el Señor está conmigo en todo momento. Y el gozo, ya el Señor lo puso antes entre los frutos del Espíritu Santo que me dio. Tercer punto que presenta. El tercer punto que presenta, en el punto 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tercer punto es el propósito de cada prueba es madurar y solidificar tu fe. Y la primera pregunta que es, ¿y yo tengo fe? Bueno, pero lo primero que te voy a decir, cuando tú te convertiste, ese fue el primer acto de fe. Tú tuviste fe, ya sea en una predicación, en una lectura, alguien que se te acercó y dijiste, yo tengo fe en que Jesús, aunque yo no lo veo, Jesús existe y que Él murió por el pecado de cada uno de nosotros, y si yo acepto a Jesús como mi Salvador, la sangre derramada en ese sacrificio me va a lavar de todo pecado para siempre. Ese fue lo primero. Y lo segundo, que en el momento que tú hiciste acto de conversión con sinceridad de corazón y aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú recibes el Espíritu Santo. Y entonces viene Jesús y dice, sí, y entre las 9 cajitas que te acuerdas que te hablé, la fe estaba ahí. O sea, te pido gozo y te lo di. Te pido fe y te la di. Y está ahí. Ahora, vamos a probar esa fe. Cuando Dios prueba la fe, no es que Dios quiera probarte para que tú caigas, porque Él no te va a enviar ni una tentación ni una prueba que tú no puedas resistir. Ni Él va a permitir una tentación, una prueba que tú no puedas resistir. Vas a atravesar problemas, pero estás con el Señor todo el tiempo. Así que eso es ayuna y oración, ayuna y oración, ayuna y oración. Pero al final de esa prueba que Él permitió, y el mejor ejemplo es Job, tú puedes estar seguro que tú vas a salir edificado y vas a salir madurado en la fe. Y en la medida que tú te edificas y maduras más en la fe, es como si usted tuviera una tablita finita, y esa tablita finita que se parte con facilidad, le pone otra que se parte, y le pone otra, y le pone otra, y le pone otra con cada prueba. Llega el momento que esa barra no parte. Porque usted, vamos a decir, como un callo que va a salir encima del otro, y dice, oh, llega el momento que esa piel no hay ni quien la toque, porque está dura, dura, dura. Así que cada prueba nos fortalece a nosotros, pero lo importante es que fortalece nuestra fe. Y cuando fortalece nuestra fe, no hay duda que nosotros afrontamos la prueba de forma muy diferente a cuando nuestra fe está débil. La fe, las pruebas, perdóname, persiguen purificarnos y hacernos mejores cristianos. Forja nuestro carácter de cristiano. El oro se pasa por el fuego para quitar las impurezas, para hacerlo mejor.
En las pruebas nos acercamos más a Dios. Reconocemos nuestra impotencia, pero reconocemos la grandeza de la misericordia y el poderío de Dios. Cuando yo me convertí hace como 25 años, yo era católico, tenía mis altas y mis bajas, pero era un hombre temeroso de Dios. Había épocas que me envolvía hasta lo último, confesaba todos los días, comulgaba todos los días, hacía ayudaba al cura, hacía 14, iba a cursillo, bueno, había épocas que después me alejaba y volvía, pero siempre estaba ahí. Y cuando yo me convertí a través de un pastor. Lirsa me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Fíjate. Yo no hago yugo desigual, pero déjame presentarte a este pastor que te va a dar unos estudios. Y me dieron un estudio que es más o menos exponerte en la palabra sin presionarte sobre las cosas básicas de la palabra. ¿Qué dice de la fe? ¿Qué dice del perdón? ¿Qué dice del amor a Dios? ¿Qué dice la palabra del juicio final? ¿Qué dice de la resurrección? ¿Quiénes van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar? Y tú vas como reflexionando y dices, wow, hay muchas cosas aquí que yo no sabía, o que muchas cosas hay aquí que yo estaba equivocado. Y finalmente, como los 4 meses después de tomar esas clases, quedé convencido y con sinceridad de corazón me convertí al Señor en marzo de 1987. Gracias. Tiempo después, yo oía testimonios de gente que se paraba. Uno se vuelve un fiebre, oyes cuántos programas hay cristianos, te pasas leyendo. Y yo oía aquellos testimonios de gente que había estado, criminales tremendos, que se habían convertido, gente drogadictos que se habían convertido, gente que habían sido malos de verdad, gente que habían tenido hasta visiones y cosas así. Y una vez le dije al Señor, no pasó nada. Yo estaba por un camino, estaba medio equivocado y tú me dirigiste por otro y ahora sigo por ahí. Yo no tengo esos testimonios que la gente se para y eso, ya hasta me sentía, pero yo no me he convertido en nada. Está eso. En mala hora dije yo. O lo pensé porque no se lo dije a nadie. Meses después me hicieron una trajoya en el trabajo por un comentario que hizo mi jefe de que el día que se jubilara, que no se iba a jubilar en ese momento, él quería que el que tomara la posición era yo, y yo era el más joven del grupo y era el más nuevo en la compañía. Y ahí se levantaron 2 o 3 personas que parece que ambicionaban la posición, y a mí ni me interesaba la posición. Yo era joven. Y me hicieron una trajoya, me tiraron varias cascaritas y yo caí en las cascaritas. Y ahí me empezó la cosa. Avión que iba allá arriba empezó de picada. Y empezó de picada y empezó de picada. Y yo dije, ay, no hay problema, yo tengo unos chavitos ahí, yo heredé unos chavitos de mi papá y de la compañía de donde yo estaba me los llevo y voy a formar una compañía. De una compañía que yo había conocido y que tenía mucho por venir. Nada, me metí en ella, hice 14,000 cosas, invertí como loco y la compañía de repente la venden, la cosa le fue mal, no operaba bien en el ambiente de Puerto Rico, que es el ambiente americano, y yo me las vi negra. Entonces sí que yo decía, wow, ¿para qué yo diría eso, Señor, si yo estaba tranquilo? Yo no puedo decir que eso fue Satanás que me atacó, ni puedo decir que el Señor me lo envió a propósito, pero sí ocurrieron unas condiciones que estaban por ocurrir a lo mejor. Dios, gracias a Dios, me permitió que yo lo conociera antes, y entramos ahí, Lirsa y yo, en ayuna y oración, orando y orando. Cuando en el negocio las cosas se vieron mal, que ya había como año y medio, que yo había perdido como 100,000 dólares en la jugada, ahí fue que hay que tumbar esto no va para ningún sitio, tenemos que dejar eso. Y yo dije, chacho, la experiencia que yo tengo, yo envío resumen por ahí, las cosas no estaban tan mal acomodadas, y envié como 100 resumen. Nadie me contestó. Todos, gracias por su resumen, lo tendremos y lo tenemos archivado. Uno nada más me llamó de American Express y yo dije, aquí está. Señor, gracias. Y fui allí a American Express y me dijo, mira, si yo te cojo me botan a mí porque tienes más experiencia que yo, pero yo quería conocerte porque me impresionó tu resumen que señor y que vete. Y ahí quiere. Pero lo bonito de esto es cuando usted entonces está en ayuna y oración sabiendo que el Señor en esa prueba está con usted todo el momento. Y está ahí, usted sigue.
cuando ya yo estaba que no podía más. Aparte de otra cosa que no voy a seguir contando, porque la iglesia donde yo estaba me ayudó financieramente, bueno, cosas que en realidad yo jamás hubiera esperado. Pero cuando yo estaba que no podía más, era el segundo mes donde ya yo no podía pagar la casa. Y dije, cuando ya ocurre el segundo mes, el tercero me lleva aquí me trabajo, pues yo no puedo pagar para atrás todo eso. Ya yo había anotado todo el dinero que tenía. El segundo mes, y eso era constantemente en oración y en ayuno. El segundo mes que ya yo no podía pagar, a mí me llamaron. Nadie de los que yo había sometido a resumen. Un señor que yo le había dado una tarjeta 2 años antes. Y mirando esa tarjeta, ay, yo me acuerdo de este muchacho que estuvo aquí. Me llamó para ofrecerme la dirección, la vicepresidenta de ventas y mercadeo en TLD cuando la compraron los españoles. Él me llamó. Es verdad que cuando me llamó, me ofreció una posición y yo pues hice investigaciones y yo dije, la responsabilidad es muy grande para lo que me pagan. Así que yo le dije que no. Y Lisa me cayó encima y por poco me matan. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Que si llevamos orando y ahora se te abre la puerta. Para que veas cómo es el ser humano, o sea, todavía lo humano. Pero yo hice, yo consulté, mira, me están dando una responsabilidad enorme, lo que me paga eso para esa responsabilidad. No, yo no me voy a meter en eso. Pues me llamó después a los 3 días, me dijo, te vamos a pagar lo que tú pides y te vamos a dar esa posición. Y yo salí de todas mis deudas. Yo estaba a punto de declararme en quiebra. Y dije, bueno, declararse en quiebra no es malo, la ley te lo permite, ¿verdad? Yo dije, contra, pero declararse en quiebra, tú me has dejado a alguien pillado, esto no debería ser, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no tuve que declararme en quiebra, me dieron ese trabajo, me lo pagaron súper bien, la pasé súper bien con ellos. Y ahí, en esa prueba que duró como 8 meses, ahí es que usted se da cuenta lo que decía Job. De oídas, yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de tu amor, pero no lo conocía. Yo había oído de tu misericordia, pero no la conocía. Yo había oído lo que es tener fe, de orar y ayunar sabiendo que tú estás ahí, pero yo no lo había visto. Ahora, cuando usted pasa esa prueba, ahora usted dice, ahora sí que yo te conozco. Así que cuando uno mira para atrás, es que se da cuenta que esa prueba lo madura en la fe. Usted sale mucho más fortalecido. Usted tiene una armadura mucho más fuerte para cuando venga la próxima. No es que cuando venga la próxima, que venga ahora lo que sea, que yo lo correspo tampoco. No subestime, ¿verdad? Pero definitivamente va a estar más preparado. Y en cada prueba, si usted reflexiona sobre ella, usted se va a dar cuenta que usted creció como cristiano. Porque la decisión de destruirse o construirse es la de uno. Uno puede decir destruirse. Y usted empieza a pensar cosas negativas y se destruye y se deprime hasta que se lo lleva el diablo. Perdón, pero ¿quién lo trajo? Pero el diablo se lo va a llevar. Pero si usted decide construirse y empieza a decir contra, pero el Señor estuvo allí en aquel momento, pero contra, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, el Señor me va a dirigir, usted va a salir adelante en la prueba. En esas y pruebas más difíciles. No olviden ninguno de los edificios, como dice el salmista. Así que el primer punto es un hecho de afirmación. Vamos a tener aflicciones. Segundo punto, la actitud ante la prueba va a ser una de sumo gozo. Primero porque el gozo ya está entre los frutos del Espíritu Santo. Y segundo porque usted tiene el deleite y la felicidad de saber que el Señor está contigo. Tercero, la prueba tiene un propósito y el propósito es probar nuestra fe. Probarla con el propósito de edificarnos y madurarnos. Ese es el propósito de esa prueba. Cuarto, dice que esa prueba produce paciencia. Y la paciencia, a tu Kitty, también está entre los frutos del Espíritu Santo. Así que usted no tiene excusa. Dice, paciencia, ¿qué es eso, muchachos? Si de algo yo he padecido es que no tengo paciencia. Yo creo que cuando convertiste yo te la di. ¿Cómo que tú me la diste? Entre las 9 cajitas que te di. ¿Te acuerdas las 9 cajitas que te di en los frutos del Espíritu Santo? Allí está la paciencia. Tú la abriste. Tú la trabajaste. La paciencia, que podemos decir que es la ciencia de la paz. Usted tiene que practicarla. Usted tiene que estar activo en la paciencia. Holman, de uno de los eruditos, y hay muchos diccionarios y hace comentarios,
Holman describe la paciencia como la resistencia activa a la oposición. No es resignación pasiva. La paciencia no es para que usted diga, bueno, me llegó esta prueba y bendito, pues aquí estoy. No, como yo quiero, como quiere el Señor. Y usted dice, pues ahí que me lleve quien me trajo, ya que vamos a hacer, algo pasará. No. Lo que dice es que la paciencia usted la va a tomar activamente. Pacientemente esperé yo a Jehová. O sea, la paciencia le va a permitir a usted analizar la situación. Le va a permitir a usted discernir en lo que debo hacer y lo que no debo hacer. La paciencia le va a permitir, si está en necesidad de trabajo, en buscar trabajo. El trabajo que usted entiende que puede hacer, ¿verdad? Pacientemente, entonces usted se prepara si tiene que prepararse en una dirección. Pero usted está moviéndose activamente, pero hace con paciencia. Usted espera en fe, usted espera en conformidad, usted espera porque el Señor está con usted y usted sabe que el Señor en algún momento va a proveer la salida. Y usted va pacientemente caminando. Usted no va pacientemente echando para atrás, ni pacientemente se queda aquí y no hace nada. Porque pacientemente nada pasará. Así que la paciencia es una acción. Es una acción. Pero es una actitud de que usted lo toma pacientemente, desespero, sin tratar de adelantar o ayudar al Señor en la parte que no le toca, pero usted lo toma activamente haciendo la parte que sí le toca. Y esa paciencia va a redundar en que cuando el problema se resuelva, el problema se va a resolver sin haber usted entrado en un momento de desespero o de depresión que lo puede llevar si usted no actúa pacientemente. La paciencia le va a dar la capacidad para esperar. La paciencia le va a dar la capacidad para resistir. La paciencia le va a dar la capacidad para intentar de nuevo. Porque como usted tiene paciencia, si algo falló, usted vuelve y lo hace pacientemente. Usted no está en desesperación, sino usted pacientemente vuelve y se levanta. Le da la capacidad para perseverar, para seguir actuando. La paciencia nos hace llegar poco a poco a la meta que queremos llegar. Nos hace enfocarnos en la meta divina y no en las circunstancias mundanas. Nos hace, quinto punto. 4 puntos. El primer punto es que es un hecho afirmativo, vamos a tener aflicciones. Segundo punto, la actitud la vamos a asumir con sumo gozo. Tercero, tiene un propósito, que es probar nuestra fe, como propósito en realidad edificarnos como cristianos y madurarnos en nuestra fe. Cuarto, nos produce paciencia. Y quinto, dice aquí en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia nos hace completo, nos madura como cristianos y nos hace más fuertes para las futuras adversidades, nos prepara para ayudar a otros en sus pruebas. Y eso yo le digo. Nosotros, el hijo mayor de nosotros, Carlito, padece de ADD, con hipertensión. Y en la época en que él creció y eso como joven, la gente ni sabía lo que era ADD y no sabía, hiperactividad, perdona, con hiperactividad y no había preparación sobre eso, así que nos fue muy difícil el que las escuelas lo reconocieran y le dieran la atención que necesitaba. Pero pasamos por muchísimas pruebas, que muchos son verdaderamente pruebas de que el Señor estaba con nosotros. Pasamos por muchísimas dificultades con ese muchacho. Pero luego nos dimos cuenta que esas dificultades que nosotros sufrimos y las cosas que aprendimos nos permitió ayudar a otros que tenían hijos en igual condición, que se acercaron a nosotros. Inclusive el jefe mío, el que me llamó después de 2 años que había cogido en TLD, había cogido mi tarjeta y me reclutó, tenía una hija, y cuando supo que yo tenía ese hijo con ese problema, se me acercó. Él no podía bregar con ella, ¿qué podía hacer?
Y nosotros ya hemos pasado ya tanta experiencia, habíamos ido a tantos sitios, sabíamos lo que había que hacer. Yo tuve en una escuela especial para eso, etcétera, etcétera. Pues sencillamente le dijimos, mira, tú tienes que hacer, esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Lo pudimos aconsejar. O sea, pudimos ser consuelo a otros y pudimos darle para que él activamente hiciera algo de las experiencias que nosotros habíamos ganado en la prueba. Así que nosotros aprendimos en la prueba, salimos madurados en la prueba y pudimos ayudar a alguien más en una prueba. O sea, eso es parte. Cuando dice que nos hace completo, es que nos completa como cristianos, pero nos equipa también para ayudar a otros. Y así muchísimas pruebas, pueden ser pruebas. ¿Cuántas personas aquí, a lo mejor lo hay aquí presente, ¿verdad?, que han perdido un hijo o una hija? Y ha sido un consuelo enorme para aquel que lo acaba de perder, que no sabe qué hacer, está en un estado de desespero increíble. ¿Cómo me pasa eso a mí? ¿Por qué me pasa a mí? A los divorciados, a los Divorciados. que tienen hijos adictos. Adicción que hay tanta ahora. O sea, así que muchas pruebas que nosotros pasamos pueden hasta ser momentos y ocasiones de consolación para otros a través de la experiencia que nosotros hemos recibido. Y claro, siempre hablando del Señor, ¿verdad? Claro. Quinto, nos hace completo. Sexto, la prueba nos da la herramienta, dice aquí Santiago, te da la herramienta para esa prueba. En el 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si cuando tú estás atravesando esa prueba y tú sabes que el Señor está contigo, pues ¿a quién tú vas a acudir? Al Señor. Pero tú le vas a pedir sabiduría, que no es otra cosa. La sabiduría, Proverbio la presenta bien básico. La sabiduría es el temor a Jehová. Así que si usted teme a Jehová y quiere decir que usted lo ama y usted lo respeta y usted reconoce que Él es su Dios, aquí usted va a acudir. ¿No? Le va a pedir sabiduría. Y esa sabiduría es para que usted pueda discernir entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Los pasos que debe tomar y los pasos que no debe tomar. Cuán paciente usted va a ser o cuán impaciente usted va a ser. Todo eso es la sabiduría que el Señor le va a dar. Cuando yo me convertí, como les dije la vez pasada, ahorita les dije que uno pues, se pone medio fanático de todas estas cosas. Y cuando estuve en el primer trabajo ese que perdí, que me hicieron ahí una jugadita, de repente se presentó una persona, amigo mío, cuando estaban abriendo Sprint en Puerto Rico, la compañía Sprint, y me dijo, mira Manuel, me asignaron a mí a abrir Sprint en Puerto Rico, yo estoy solito con una secretaria, yo necesito a alguien que se dedique a abrir toda la operación de venta. No me dijo ni salario, lo que tú te quieras ganar. Y yo estaba entusiasmado con el negocio. Y entonces le dije, ay chico, ya yo pasé por eso, como estaba en ITT, tener que volver a inventar la rueda y hacer todas esas cosas de nuevo. Pero chico, vente conmigo. Y yo, ok, le digo que sí, y me dice, te tienes que entrevistar en Estados Unidos. Yo, pues no hay problema, dígame el pasado que sí, vamos a Estados Unidos. Y yo me puse a orar, y oré allí, Señor, y vamos para allá y hágase tu voluntad. No hago nada que llegar al aeropuerto y el vuelo retrasado. 2 horas. Y yo iba cerca del aeropuerto. Y aquí está, el Señor me habló. No voy para allá. Se acabó, no es. Porque tú le dices, abre puerta y cierra puerta. Y yo, pues ya me cerró la puerta. Y esa puerta la cerró. Me dice que yo no puedo salir. Y yo regresé a casa. Señor, tú me dijiste que yo te dije que abriera la puerta que fuera y cerrar la puerta que fuera. Y mira ahora. ¿Sabes cómo Lisa me agarró? Que ahora estaba más dura que yo la fe, yo era recién convertido. ¿Tú te quieres que el Señor, si te quiere, te va a mandar a que se atrase el vuelo y tú vayas para allá y no vayas para allá? Si se te abrió una puerta, tú tienes que seguir y abrir esa puerta y buscarla, pues se cerrará, si es necesario o no. Pero por eso no, arranca y móntate de nuevo y arranca para el aeropuerto. Y yo arranqué de nuevo para el aeropuerto y me fui. Y me monté y llegué a tiempo, llegué a toda la cita. Después el trabajo por soberbia mía. Dios de los misericordios que el Señor, eso me ocurrió bien temprano cuando estaba empezando el negocio, que yo no sabía lo que me iba a pasar. Esa oportunidad me ocurrió y me daban lo que yo quisiera. Y dije, chico, estoy empezando un negocio, y uno se cree que... Y en mi soberbia le dije al tipo, no, yo he invertido ya como $30,000, si no me das $30,000 para firmar, yo no puedo. No puedo, porque yo invertí $30,000 de aquí. Dame $30,000 para firmar, yo cierro eso y arranco y me voy contigo.
Y el señor fue y lo consultó y me dijo, no, mira, la compañía no tiene esa política, así que no puedo darte. Y miren lo que me ocurrió, Señor. Y aún así el Señor en su misericordia me sacó de todo eso. Eso fue falta de discernimiento. Yo no pude discernir en ese momento. Yo en mi fanatismo y en mi cosa, el Señor cierra puertas, ahí yo fui. Por eso es que tienes que pedir sabiduría, para que cuando te ocurran las cosas, las decisiones que tú tomes, todas las decisiones, sean orientadas a lo que el Señor busca que suceda, y no a lo que tú crees que va a suceder. Yo estaba sin darme cuenta moldando las decisiones del Señor. El Señor estaría muerto de la risa ya, me imagino, cuando ocurrió eso. Pero eso fue falta de discernimiento. Yo no tuve discernimiento en ese momento para saber tomar la decisión correcta. Así que la herramienta que te pide es que solicites sabiduría. Nos exhorta a pedirla. Así que debemos pedirla siempre. Viene la sabiduría de Dios para los propósitos de Dios. Nos da discernimiento de lo alto para tomar las decisiones correctas ante las pruebas. Y por último, así que hablamos ya de 6. Y la séptima es que nos dice Santiago que ante las pruebas siempre hay una recompensa. Y dice el 12, bienaventurado el varón que soportó la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que es bienaventurado, es afortunado aquel que tenga la prueba. Así que si yo sé que viene una prueba de todas maneras, si yo sé que el Señor me tiene en sus manos, yo no estoy agarrado de Él, Él me agarró a mí y va a estar conmigo en todo momento de prueba. Y yo sé que yo le pido sabiduría a Él para que me ayude a pasar por esa prueba, sabiendo discernir entre lo que debo hacer y no debo hacer. Y lo que me está pidiendo está entre los frutos del Espíritu Santo, ya me lo dio entre los frutos del Espíritu Santo. Entonces yo soy bienaventurado, porque cuando yo resista eso, yo voy a salir, el que salgo recompensado soy yo. Y al igual que yo soporto esas pruebas, voy a soportar la dificultad de caminar en este mundo, esperando una recompensa mayor que está en el cielo, que es la que Él me prometió, y es la que verdaderamente es la que tiene importancia. El valor de la recompensa y su propósito sobrepasa la dimensión de la adversidad a la prueba. Si fuéramos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, estos 7 puntos, podríamos decir lo siguiente: si miras atentamente a la palabra, o sea, a la voluntad de Dios, y perseveras en ella, y la haces tuya, entonces Dios te dará la sabiduría y la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas y adversidades. Al final de cada prueba saldrás más maduro como cristiano. Un cristiano maduro y completo enfrenta las pruebas con resistencia activa, con paciencia y con gozo, porque Dios está con nosotros. Si Dios contigo, ¿quién podrá contra ti? Pero mire, si al final de todo eso, que usted dice, bueno, esto fue muy estudiado, los 7 puntos, y tomé nota, y después cuando llegue la prueba yo no me acuerdo. Piensa en 3 cosas. Los dejo con estos 3 pensamientos, con estas 3 reflexiones. Piense primero, cuando yo tenga una prueba, no importa cuán difícil sea, piense que Dios abrió el mar rojo. Cuando estaban persiguiendo a los judíos, el mundo se les caía encima, que venía el ejército más poderoso del mundo detrás de ellos, que ellos dirían, aquí nos llevó quien nos trajo, porque ahora estoy entre un río enorme y los egipcios persiguiéndome, y para completar el ejército más grande que hay en el mundo, ¿qué yo hago? Y Dios les abrió el mar. Eso quiere decir que no importa la prueba que usted tenga, siempre Dios proveerá una salida. Si usted no se acuerda de nada de eso, dice, Dios siempre me proveerá una salida.
Y se acuerda entonces del milagro del Mar Rojo. Y ante esa prueba, acuérdese de que Dios envió maná del cielo. Cuando los envió a ese desierto, que tú no podías cargar con todas esas cosas para comer, Dios les envió alimento siempre, como menos ellos jamás esperaban que pudiera ser. Y aquellos que en su desesperación y falta de fe lo cogían y lo guardaban, se podrían. Porque Él te daba todos los días lo que tú justamente necesitabas. Eso quiere decir que el Señor no solamente en el momento de prueba te dará la salida, sino que te proveerá para cada una de tus necesidades. Y por último, si todavía usted tiene duda de que Dios provee la salida y que Dios le va a proveer a usted lo que usted necesita en los momentos de prueba, acuérdese del milagro de Jesucristo en la cruz. Si Dios dio a su único hijo en sacrificio para cada uno de nosotros, que tuviéramos la oportunidad para ser salvos, no hizo acepción de personas, y a través de ese sacrificio nosotros podemos alcanzar el cielo prometido que el mismo hombre perdió en el paraíso, en el Edén, y nos dio esa oportunidad. ¿No creen ustedes que Dios hará lo imposible y lo indecible para sacarlo a usted de esa prueba y que usted salga adelante? Cuando usted está consciente de esas tres cosas y de esos tres milagros, usted pasará la prueba con dolor, porque no va a ser fácil, pero la va a pasar agarrado verdaderamente del Señor y firme en el Señor. El Señor jamás nos va a abandonar. Él dice que nos tiene en las palmas de su mano y que Él sabe todo lo que usted está pasando. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Si alguien tiene una pregunta.